como hemos venido hablando durante este mes, que tenemos como elemento representativo la roca, que nos habla de refugio, que nos habla de firmeza, que nos habla de fundamento en Cristo. Hoy nuestra prédica tiene por nombre Dios, la roca de ayer, de hoy y de siempre. Y el texto base está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Leamos, por favor. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y le quiero compartir, la pastora sabe, cuando llega a mis manos este texto para preparar el tema, y yo leo la palabra y digo, ¿quién hace estas preguntas? Que tienen una respuesta obvia, como decir 1 más 1 es 2. Y para mí esto tiene una respuesta obvia. Fáciles, rápidas, contundentes. Jehová es Dios, claro, de toda la vida. Jehová es Dios y Dios es Jehová. La segunda pregunta, ¿qué roca hay fuera de Dios? Ninguna, si Dios lo llena todo. Dios está en lo más alto, en lo más profundo, en lo más ancho. Y ahora, ¿cómo yo desarrollo esto? Entonces empecé a revisar y encontré que este tipo de preguntas se conocen como preguntas retóricas. Una pregunta retórica es esa que está formulada de tal manera que no espera una respuesta. ¿Qué problema? No es una respuesta. No. Es formulada de tal manera que expresa un sentimiento o refuerza un punto de vista o que nos quiere poner a reflexionar. Dije, Señor, es cuestión de entender el punto de vista y de reflexionar. Pero en el reino de Dios, señores, reflexionar implica orar mucho, mucho. Leer y escudriñar la palabra montones. Estudiar, meditar y volver a leer y volver a meditar y volver a orar. Y yo sé que detrás de mí hay un ejército apoyándome, porque en mi caso particular tenía que preparar un mensaje que demostrara que Dios es Jehová y que Dios no es una roca, sino que Dios es la roca. La roca que ha estado siempre. La roca que estuvo ayer, que está hoy y que seguirá estando. La roca eterna de salvación. Entonces, bajo este marco, hoy vamos a desarrollar el tema, primero hablando o mostrando que Dios es Jehová y que es la roca. Y luego vamos a empezar a mostrar a Dios cómo se manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como roca. Entonces, empecemos. Y quería complementarles que este segundo libro de Samuel es un cántico que escribió David a Dios en agradecimiento porque lo libró de las persecuciones de sus enemigos y del rey Saúl. Y también lo vamos a encontrar idéntico, con unas variaciones muy pequeñas en Salmos 18. Y ya sabemos que cuando Dios repite una palabra es porque hay un mensaje importante para nosotros. Bien, entonces ahora sí iniciamos y nos vamos a ubicar en Éxodo 3, del 13 al 15, por favor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Pareciera que ahí está explicado todo, ¿verdad? Lo primero que quiero aclararles es: Moisés fue elegido por Dios porque él necesitaba rescatar, era el tiempo de rescatar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés le dice: pero ¿y si me preguntan tu nombre, qué les voy a decir? Que Dios eres. Y lo primerito que le dice Dios es: yo soy el que soy. Está reclamando, está planteando, no está diciendo: yo soy el que mando aquí. Como yo, no hay nadie más. Soberanía. También les dice: yo soy, diles que yo soy, me ha mandado por ustedes. Autoridad. Él tiene la autoridad para que se hagan las cosas. Pero le complementa: diles que Jehová, el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob, ha mandado por ti. Y entonces hay relaciones y nos hace ver que Jehová es el mismo Dios de sus padres. Y sella este versículo diciendo: y ese nombre Jehová será con el que me recordarán siempre. Por eso yo decía: Jehová es Jehová, Jehová es Dios. Toda la vida nos acordaremos que ese es el nombre y Él lo tendrá. Pero vamos a leer también Éxodo 6, del 2 al 3, por favor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. Amén. Nuevamente, Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová. Pero hace una aclaración que puede pasar desapercibida. Le dice: yo me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero como Dios todopoderoso. Yo nunca les dije que era Jehová. Y esto puede explicar la razón por la que Moisés ni nadie conocía que el Dios de sus padres era el mismo Jehová. Y vamos a consultar ahora Salmos 83, 18, por favor. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén. Seguramente hay muchísimas referencias en la Biblia, pero creo que con estas tres nos queda claro que tenemos un Dios que se llama Jehová. Y es un Dios soberano, todopoderoso y altísimo. Sobre Él no hay nadie. Protector que está entre nosotros. Amén. Y ahora vamos con la segunda parte del versículo base, que dice: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y para esto vamos a apoyarnos en Salmos 18, 2, por favor. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Notemos que aquí David empieza a decir: mi roca, mi castillo, mi libertador, mi salvador, mi. Y esto lo hace porque está hablando desde su experiencia, de la relación que él tiene con Dios, de cómo Dios le ha salvado a él, se le ha presentado a él. Para él Dios es todo. Y así fue, porque David pudo ver que a lo largo de toda su vida Dios los rescató 1,000 veces de la muerte. Lo libró y lo guardó de las persecuciones de sus enemigos en las montañas, de las persecuciones del rey Saúl. Lo libró incluso de Absalón, su hijo, cuando la rebelión. Lo libró cuando se enfrentó más joven al gigante Goliat. Lo libró del oso y del león cuando él era pastor. Incluso lo libró de la muerte cuando él pecó con Betsabé. Y David reconoce esto: este es mi Dios salvador. Y concluye a lo largo de todo el Salmo que Dios lo salva de la muerte,
porque tiene que cumplir su propósito en él. Dios hizo pacto con David y le prometió que los futuros reyes vendrían de su descendencia, así que él no podía morir. Y que además reinaría por siempre. Y así se cumplió. Muchos reyes descendieron de él. Y pasados los años, mandó a Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan? Él viene del linaje de David, por la línea de José. Y ese Dios vino y se convirtió en nuestra roca de salvación visible. Y va a volver y va a reinar por siempre. Porque tenemos un Dios que cumple, un Dios fiel. Amén. Entonces ya hemos podido cambiar eso de sí es Dios y no hay nadie más, con todo este sustento bíblico. Es clave para nosotros poder explicar y sustentar el porqué de las cosas. ¿Quién nos respalda? El Señor. Bueno, pero David, y es algo que quería complementar, algo que estaba inquietándome, y es que David ve en Dios su único Dios, su único Dios de salvación. Y los hebreos creían en Jehová. Lo que pasa es que a veces, a diferencia de David, que fue fiel, ellos se dejaban permear por esos pueblos vecinos. Recuerden esos amorreos, filisteos, cananeos, que adoraban otros dioses. Los hebreos hacían eso. Se alejaban de Dios, se olvidaban de Dios, iban y estaban y adoraban esos dioses falsos. Pero cuando veían que no recibían lo que necesitaban, entonces volvían arrepentidos, le clamaban al Señor, y ahí estaba nuestro Dios, firme, atento, para darles ese refugio, para protegerlos, para defenderlos. Él sí los recibía 1 y 1000 veces. Iglesia, ¿será que nosotros estamos también creando o adorando dioses falsos? Como cuando trabajamos y trabajamos para conseguir la prosperidad económica que nos dé tranquilidad y seguridad en los años venideros. Si eso estamos haciendo, estamos creando un Dios y nos va desviando nuestra mirada del Dios real y verdadero que tenemos. O como cuando nos afanamos buscando contactos, seguidores, likes, y nos llenamos de amigos que nos aman incondicionalmente, que nos reconocen y que creemos van a estar con nosotros en las buenas y en las malas. O incluso aquí en la iglesia, cuando nos ocupamos de hacer una y otra cosa y estamos ocupados haciendo y se nos olvida mostrar al Jesús que tenemos dentro y a compartir de la palabra de Dios para expandir el reino. Estamos creando un ídolo. Y así empezamos a crear un ídolo y otro ídolo y otro ídolo hasta que apartamos totalmente a Dios de nuestras vidas. Pero hay algo que pasa. La prueba llega. Y nos llega a todos. Todos vamos a pasar por pruebas. Y es cuando esa tormenta va a estremecer. Y esos ídolos van a caer, van a rodar, se van a desmoronar y no queda nada. Quedamos así, en blanco. Y levantamos nuestra mirada. ¿Y quién está ahí? La roca firme, la roca de salvación. Iglesia, yo te invito a que te enfoques en ese Dios real. Que te aferres y te agarres de ese Dios que no se desmorona, ese Dios que es inamovible, ese Dios que siempre te va a dar el refugio. Ese Dios que te va a salvar. No vaya a ser que por estar haciendo ídolos falsos rueden y terminen aplastándote. Así que párate firme en esta roca que es Dios y di a viva voz: Dios es mi roca, es mi fortaleza y es mi libertador. Amén. Bien. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar a mostrar las manifestaciones de Dios como roca.
que no es una roca, es la roca. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de manifestaciones de Dios como roca. Y quiero recordar varias cosas, o repasar, porque es algo que ya sabemos. Que nuestro Dios siempre ha existido. Él no tiene ni principio ni tiene fin. Y además que nosotros tenemos un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a leer Juan 1 del 1 al 5 y luego el versículo 9, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el Nuevo Testamento, Juan nos está recordando la preexistencia de Jesús. Jesús siempre ha estado. Cuando se creó el mundo, ahí Él estaba con Dios. Y es ese Jesús, luz que resplandece sobre la oscuridad. Y esa luz vino a este mundo para vencer la oscuridad que hay en nosotros. Y también estaba el Espíritu Santo, por supuesto. Es más, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero lo que queremos recalcar en este momento es que tenemos un solo Dios. No son varios dioses, uno solo Dios, que se manifiesta en la primera persona como el Padre, en la segunda persona como el Hijo y en la tercera persona como el Espíritu Santo. Y tenemos eso ahí. Y hay una definición que quiero darles, la de sombra. Una sombra es como algo velado, algo un poco oscuro, como unas pinceladas de algo que no se puede ver bien porque no está listo o porque no es el momento en que deba verse. Y en el Antiguo Testamento, Cristo estaba como velado, estaba en sombra. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo así? Si Cristo siempre ha estado con Dios y el Espíritu Santo, porque estaba velado. En el Antiguo Testamento, Dios se revela al hombre a través de los profetas y lo hace en la primera persona, que es el Dios Padre. No era el tiempo de que el Hijo fuese revelado. Y por eso encontramos a un Padre todopoderoso, creador, dador de vida, un Padre protector. Mientras que en el Nuevo Testamento, que es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo en que ese Dios invisible se hace visible. El Dios Hijo es encarnado. Sin dejar de ser Dios, se hace hombre y viene a este mundo para hablarnos del mensaje de salvación. Entonces, vamos a tener eso presente porque nos vamos a ubicar en Números, capítulo 20. Y Números es el libro que narra la historia de la travesía del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y es guiado por Moisés. Y en el capítulo 20 es el punto donde no hay agua. Se les acabó el agua y no hay agua ni para las personas ni para el ganado. Ellos tenían muchísimo ganado, muchísimos tesoros. Ellos salieron bien dotados de Egipto. Pero el pueblo entonces empieza a quejarse. ¿Cómo así que no hay agua, no hay comida, nos vamos a morir, los animales no tienen con qué y ven en peligro su subsistencia? Y empiezan a renegar que nos hubiéramos quedado allá como esclavos, que allá teníamos todo, o que mejor nos morimos aquí en el desierto, que esta tierra no produce nada. Se les olvidó que estaban en una tierra que era de transición de un lado para el otro. Se les olvidó
que Dios los liberó de una esclavitud de más de 400 años. Que Dios los sostuvo con el maná uno y otro día. Y que cuando se aburrieron del maná y empezaron a murmurar, Dios les mandó codornices. De todo eso se olvidaron. ¿Y por qué? Porque el hombre se porta así. Cuando está en la prueba, cuando está en el desierto, revela lo que hay en su corazón. Rebeldía. Y además, división. Porque empieza, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? En momento de crisis, en lugar de buscar la solución, empecemos a buscar el culpable y por qué lo hiciste. Entonces, ¿a quién señalaban? A Moisés y a Aarón. Así que Moisés y Aarón se presentan ante el Señor a orar. Vamos a leer Números 20 del 6 al 8, por favor. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás el agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Así es. Ellos buscaban una respuesta y Dios se las dio. Esta es la solución al problema. Dios le dijo: toma la vara. Aquí lo vimos. La vara es símbolo de autoridad. Háblale a la peña. Háblale, tengamos esa palabra ahí, pendiente. Y la peña es una roca. Es, les adelanto, sombra de Jesús. Y esa peña les va a responder. Obvio que no le va a responder hablando, la va a responder dando agua. Dios se lo dijo: la peña te va a dar agua. Veamos qué hace Moisés. Vamos a Números 20 del 9 al 11. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Moisés empezó, reunió la congregación, bien, tomó la vara, bien, pero no le habla a la peña. Él se dirige al pueblo, les dice: rebeldes, ahora yo te tengo que sacar el agua. Se apropió de algo que él no le correspondía, ¿cierto? Y la peña de todas maneras dio agua. Pero ese acto de soberbia de Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Él se caracterizaba por ser un hombre muy manso. Y seguramente la presión de ese pueblo, el cansancio, la sed, hizo que se saliera de casillas. Pero es que él era la autoridad. Y desobedeció completamente las órdenes que le dio Dios. Así que él no entró a la tierra prometida. Sin embargo, retomando la peña, ya podemos empezar a hablar de que esa peña es una sombra de Cristo. Vamos a buscar Juan 4:14, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y esta palabra está en el pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana y le pide agua. Llega un momento en que Jesús se revela a la samaritana como la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. Y ahora veamos algo sobre la roca. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Jesús le está diciendo a Pedro, yo soy la roca. Entonces ya tenemos los dos elementos. Jesús es la roca. Jesús es fuente de agua viva. ¿Verdad? Ahí hay una roca física que le está proveyendo agua al pueblo israelita y los salva de la muerte. Ellos van a morir más adelante, pero los salva de la muerte. Eso es lo que necesitaban. Hoy tenemos a un Jesús que es la roca, que es la fuente de agua viva y que nos salva de la muerte espiritual. Estamos viendo una roca de salvación. Estamos viendo una roca de provisión. Así que aferrémonos a esa roca, iglesia. Esa roca nos va a proveer, va a suplir nuestras necesidades. Amén. Bueno, y vamos a ver ya ahora otra manifestación de Dios como roca. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Este versículo es un reconocimiento y una descripción de lo que es Dios. Este es un cántico que compuso Moisés y nos está mostrando quién es Dios. Un Dios en que, de acuerdo a lo que escribe ahí, yo descansaría en este Dios. Lo primero que menciona es la roca. En hebreo la palabra es tesur, que es la roca. La roca es uno de los nombres de Dios. Y una roca que representa estabilidad, inmutabilidad, o sea que no cambia, poder, refugio, pero sobre todo fundamento. Fundamento de nuestra fe, fundamento de nuestra iglesia, fundamento de nuestra vida, fundamento de todo. Y el versículo sigue diciendo, porque todos sus caminos son rectitud. Y es que toda su obra creadora, todo lo que Él hace, todo lo que nos provee, su gracia, todo eso es perfecto. Tenemos un Dios perfecto. Todos sus caminos son rectitud. Nuestro Dios es un Dios justo y recto. Y es un Dios de verdad. ¿Y eso qué refleja? Que es un Dios sincero, un Dios fiel. Él promete lo que cumple. Y en Él no hay iniquidad, dice la palabra. Es un Dios santo. No hay un ápice de pecado, no hay nada torcido en Él. Por eso es que yo puedo decir, en esta roca, en este fundamento, me siento tranquila. Dios es la roca, Dios es el fundamento. Busquemos Isaías 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí Isaías está describiendo ese capítulo 32, sobre todo los primeros versículos, describen cómo es un rey en su liderazgo, las características de un buen líder. Y en el versículo 4, en el versículo 2 expresa, aquel varón se refiere a Jesús. Isaías estaba hablando de un rey mesiánico. Y lo describe como un gran peñasco que aguanta el turbión, pero también el inclemente calor. ¿Qué es un turbión? Dice, un aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. También multitud de cosas que caen de golpe, llevando tras sí lo que encuentran. Y lo definen también como multitud de cosas que vienen juntas y violentamente y ofenden y lastiman. Iglesia, no sabemos cuál es el turbión o el inclemente sol por el que le estemos pasando. No tenemos trabajo o tenemos mucho que hacer en el trabajo. No tenemos dinero, debemos mucho. No tenemos salud. Tengo problemas con mi familia, no lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que hay una peña bien grande, hay una roca lista para nosotros, para que podamos refugiarnos en ella, para que podamos protegernos de ese turbión o de ese sol inclemente. Amén. Amén. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, el tiempo del cumplimiento, ¿cierto? Ese que les decía, el Dios invisible se hace visible a través del Emmanuel. Y el año pasado veíamos que el Emmanuel es Dios con nosotros. Ese Dios Hijo que se hace hombre. Y Él es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y crece. Es un niño que crece y crece en estatura. Pero también crece en sabiduría, en gracia y en favor para con Dios y con los hombres. Y ese Dios que es Jesús vino e hizo milagros, señales, prodigios, enseñó, sanó, pero sobre todo nos habló de esa palabra de salvación. Y estuvo entre nosotros. Y como roca, hemos visto en las prédicas anteriores aquí, vamos a repasar muy rápidamente cómo se manifestó. Número 1, piedra angular. Leamos Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Que Jesús es la roca angular y sobre él se sostiene la fe de los creyentes, ¿verdad? Busquemos ahora Mateo 16:18. Ya lo hemos visto, pero vamos a complementar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es sobre Él. Él es el que hace crecer la iglesia, no es el hombre. Y además agrega que el Hades, que es el lugar de los muertos, va a venir. Pero Jesús es resurrección y vida, porque Él arrebató las llaves de la muerte en esa cruz. Ya la muerte no tiene poder sobre su iglesia. Su iglesia no podrá ser socavada. Amén. Número 2, lo vimos como piedra viva. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y esta palabra nos dice que Cristo es piedra viva, pero nosotros también debemos ser piedras vivas. Debemos sustentarnos en Cristo. Debemos crecer en Cristo para seguir con la obra. Es que se construye la base, pero estas paredes tienen que crecer y se tienen que ensanchar. Y ese trabajo lo hacemos nosotros sustentados en Cristo. Amén. Y vimos la semana pasada con la pastora un pasaje, el de los 2 cimientos, que está en Mateo 7 del 24 al 29. No lo vamos a leer porque es muy conocido, pero es ese pasaje que habla del hombre prudente que construye su casa sobre la roca y del hombre insensato que lo hace sobre la arena. Y Cristo nos invita a que nuestra vida la construyamos sobre la palabra, que nuestro fundamento sea la palabra de Jesús. Él es la palabra. Recuerde que nos decía ya, Jesús es el verbo es la palabra. Sobre esa palabra, sobre cada instrucción que Él nos da en ese libro maravilloso que tenemos, que es la Biblia, sobre eso debemos construir nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los tiempos difíciles y nos estremezcan, no seamos arrasados, sino que nos mantengamos firmes. Amén. Amén. Bueno, iglesia, y empezamos diciendo que Dios al principio se autorreveló al hombre a través de los profetas.
pero ya ahora, en el tiempo del cumplimiento, habla a través de su Hijo. Leamos Hebreos 1, 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y se me quedan, ha hablado por el Hijo. ¿Quién ha hablado por el Hijo? Dios, ¿verdad? Antes hablaba por los profetas. Heredero de todo. ¿Quién hereda todo? El Hijo. Resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? El Hijo. Imagen misma de su sustancia. ¿Quién es esa imagen? Jesús. Sustenta todo con la palabra de poder. ¿Quién es ese? El Hijo. Jesús es Dios. Y ese es el Jesús que vive en nosotros. Ese es el Jesús que nos sustenta. Ese es el Jesús por el que vale la pena esperar la vida eterna. Amén. Y podemos seguir aquí largo, escudriñando, y vamos a encontrar las manifestaciones de Dios a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Aquí le hemos buscado en algunos puntos Dios como la roca, y lo hemos visto como agua de vida. Sabemos que Él es soberano, que es omnipresente, que es omnisciente, pero sobre todo sabemos que por su misericordia y amor infinitos, Él está atento para escuchar nuestro clamor. Él está atento para socorrernos, para brindarnos auxilio, para ayudarnos, para sanarnos. Pero sobre todo, para terminar su obra en nosotros. Dios ha hablado, escuchémoslo. Toda la gloria para Él. Ahora los invito a que por favor se pongan sobre sus pies. Y si alguno no ha recibido aún a Cristo como su Señor y Salvador, lo invito a que me sigan la oración que voy a hacer. Y le pido primero a Dios y al resto de la iglesia su apoyo. ¿Listos? Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre por mí, aunque no lo merecía. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que seas mi roca, que seas mi fundamento. En ti busco refugio, fortaleza, seguridad, amor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que los míos entreguen su vida por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, hay gozo en el cielo, así como hay gozo aquí en Rabí, porque ya eres parte de la familia de Dios, porque ya eres un hijo de Dios. Y vamos a hacer la oración de cierre para darle toda la gloria a Él. Señor, gracias por ser nuestra roca. Gracias por ser nuestra roca de salvación. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos porque nosotros no podemos sostenernos solos.
no tenemos la capacidad, no tenemos las fuerzas para defendernos, para protegernos. Sé tú nuestro castillo, Señor. Sé nuestra fortaleza, sé nuestro refugio. Llénanos de tu fe para que podamos pararnos firmes y clamar al mundo que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro Salvador. Señor, sacia nuestra sed. Sé tú la fuente que provee para todas nuestras necesidades. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno. Te pedimos que traigas la provisión, que traigas salud, que traigas mucha salud, Señor, para tu pueblo. Que traigas oportunidades laborales, oportunidades de estudio, que traigas restauración en parejas, en familias, en mí mismo, Señor. Restauración contigo, Padre Santo. Trae paz, trae gozo, trae amor. Señor, pedimos en este momento un mover sobrenatural del Espíritu Santo para que haya avivamiento en nuestras vidas, para que podamos fundamentarnos en Cristo y para que como piedras vivas salgamos al mundo a hablarles de ti, Señor, y expandamos tu santo reino. Señor, ante ti colocamos esta semana que inicia, Padre, sabiendo que estará plena de bendiciones y que tu propósito en nuestras vidas, Señor, se va a cumplir, pero en tu santa y perfecta voluntad. Cuida y protege de nosotros, de nuestra familia, de nuestro prójimo, Señor, y que con cada paso que demos podamos servirte y glorificarte a ti. A ti, Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una feliz y bendecida semana. Nos gozamos porque están aquí en esta su casa, Rabit.